Hermanos, el Señor les bendiga. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar estudiando ahí en el capítulo 8. Y mientras buscan Mateo 8, quiero agradecer a los ancianos que me permiten compartir en esta noche. También a los sugieres que no me cerraron la puerta cuando entré. Lo estaba viendo al fondo y es un privilegio, sin duda. Y es una bendición poder regresar a las bases de lo que creemos. Y el tema de hoy es una pregunta que se titula ¿qué demanda seguir a Jesús? Y de primera intención podemos pensar que esta pregunta únicamente cabe para aquellos que son inconversos. Pensamos a veces que esta pregunta solamente puede ser respondida o debe ser respondida por aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y nos descuidamos en nuestra manera de vivir, en cómo seguimos a Jesús, en qué es lo que demanda seguir a Jesús y perdemos el rumbo, nos desviamos en nuestras cotidianidades y pensamos que estamos siguiendo a Jesús y olvidamos lo que demanda seguir a Jesús. Por ejemplo, vamos el día 28 de agosto a reiniciar las clases de Berea Kids, ¿no es cierto? Y el tema, uno de ellos es eclesiología y el otro es escatología. ¿Por qué estudiamos escatología? ¿Por qué darle a un niño pequeño escatología? ¿Por qué un adulto debe estudiar escatología? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué debemos estudiar escatología? Muchos han tomado el tema de la escatología como un punto de debate, ¿no es cierto? Usted entra a internet y busca escatología y le van a salir video tras video de debates sobre puntos de diferentes escatología, de estudios de escatología. Pero ¿por qué estudiamos escatología? ¿Cuál es el propósito? ¿Queremos asustar a los niños? ¿Queremos que ellos no puedan dormir durante la noche sabiendo que viene un cataclisma o un fin de los tiempos? ¿O por qué nosotros como adultos estudiamos escatología? ¿Alguien sabe? Informarnos, para que estén preparados. Me gusta esa respuesta, para que estén preparados. Mire, vaya conmigo, perdón. Sí, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, dice, versículo 10. Esta es la razón por la cual estudiamos escatología. No para asustar, no para ganar un debate, no para ganar un punto. Dice capítulo 3, versículo 10, 3:10 de 2 de Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, es decir, derretidos, dice, serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11, aquí está la respuesta. Lo tiene, 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, note, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, estudiamos escatología porque un día todo va a ser destruido y nosotros debemos de vivir hoy de una manera santa, piadosa. Debemos de ver nuestra manera de vivir. Y lo mismo sucede con esta pregunta que les hago. ¿Qué demanda seguir a Jesús? Si nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo como hijos, hemos sido salvados. Espero que todos aquí podamos decir eso y vivamos eso. Pero debemos hacernos la pregunta una y otra vez mientras estamos en este mundo. ¿Estoy siguiendo a Jesús de la manera en que debo seguirlo? ¿O me ha pasado como cuando voy manejando y de pronto llego a un punto y no recuerdo cómo llegué ahí? En el que vivas en tu vida cristiana y no sabes en qué punto estás, al borde de la muerte o en el día delante del Señor. ¿Qué demanda seguir a Jesús? Y en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22 encontramos dos verdades. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22 encontramos dos verdades que van a desafiar nuestra idea preconcebida de lo que se demanda para seguir a Jesús.
Tenemos ideas preconcebidas, ideas que hemos obtenido durante muchos años. Pero ¿qué significa? ¿Qué demanda seguir a Jesús? Hay dos verdades. Una de ellas es seguir a Jesús demanda sacrificio, y la número dos, seguir a Jesús demanda lealtad. Son esas dos cosas, sacrificio y lealtad. Por eso es que inicio con esta pregunta: ¿qué demanda seguir a Jesús? Y lea conmigo Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oremos al Señor y encomendemos. Amado Padre, este pasaje nos muestra a dos personas. Uno le llama maestro a tu hijo, otro le llama Señor. Ambos tenían una relación, ambos tenían una idea preconcebida de lo que significaba seguir a Jesús. Hoy te ruego que nos ayudes a poder descifrar, Señor, de la manera correcta, cómo rectificar nuestra vida. Si nos hemos quedado dormidos, que nos ayude, Señor, a despertar de ello. En Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar a estudiar el pasaje que acabamos de leer, quisiera que leamos el contexto, que estudiemos un poco el contexto. Nosotros sabemos que Mateo tiene este propósito de vindicar a Jesús como el Mesías prometido. Quiere que sus lectores reconozcan a Jesús como el Mesías, que el Antiguo Testamento, que los profetas habían hablado de él, que en la ley se hablaba de él, y tiene esta intención. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, él lo hace de una manera muy interesante. Los primeros 3 capítulos del Evangelio de Mateo, él está apuntando a citas específicas del Antiguo Testamento en relación con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él dedica los primeros capítulos a ellos. Si usted me acompaña rápidamente, usted va a encontrar citas. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Antiguo Testamento citado ahí, Isaías capítulo 7, versículo 14. Si nosotros avanzamos y buscamos en esos capítulos, vamos a encontrar cómo él repetidamente está apuntando hacia el Antiguo Testamento y diciendo: hey, este niño que acaba de nacer es el que estaba prometido anteriormente. Presten atención. Este Mesías al cual quiere Mateo que nosotros prestemos atención tiene un mensaje, y Mateo quiere que escuchemos ese mensaje. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 17 de Mateo. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, note, después de que él nos dice que esta persona es el Mesías prometido, nos da el mensaje. ¿Cuál es lo que nosotros debemos escuchar de él? ¿Cuál es ese mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después, Mateo dedica lo que resta del capítulo 4, pero sobre todo el capítulo 5, 6 y 7 para describir cuál es ese reino el cual Cristo predica. ¿Cómo se le llama a esa sección del capítulo 5 al capítulo 7? El Sermón del Monte. Excelente, es excelente. Está Mateo describiendo este reino que viene de este niño que acaba de nacer, aquel prometido, aquel que trae un mensaje importante. Empieza a describirnos este mensaje. Y para concluir su sermón, en el capítulo 7, mire, vaya conmigo, nos dice que hay una puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta, ¿no? Te están cerrando el sermón del monte, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan.
Y después ofrece advertencias a aquellos que le rechazan, aquellos que son conocidos por sus frutos y aquellos a los que les dice, nunca los conocí. Nota entonces cómo esta idea de Mateo está bien estructurada, tratando de decirnos, aquí está el Mesías, escúchalo, este es su mensaje. Si no escuchas su mensaje, esto puede suceder. Pero después de eso, cuando Él ya nos está hablando de su mensaje, Él viene a darnos una información sumamente importante. Él quiere vindicar, Él quiere comprobar con hechos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que hay que escuchar, que a Jesús es el camino, que es esa puerta. ¿Y cómo lo hace? A través de diferentes milagros. Empieza a mostrar señales de que Él es el que había sido prometido. Por ejemplo, si usted va al capítulo 8, va a empezar a leer, la Reina Valera titula Jesús sana a un leproso, ¿no es cierto? El versículo 5, Jesús sana al siervo de un centurión. Versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego vienen los que querían seguir a Jesús. Siguiente versículo 23, Jesús calma la tempestad, los endemoniados, y note cómo va vindicando, Él es Jesús, Él es el Mesías, Él es la puerta a la cual ustedes deben escuchar. Y en medio de toda esta convulsión, en medio de, ok, Él es Jesús, Él es el Mesías, escúchenlo a Él, este es su mensaje, si no lo aceptas, esta es la consecuencia, estos son los milagros, Jesús está haciendo milagros y milagros y milagros, y en medio de toda esa convulsión de milagros, Mateo mete una historia muy interesante, y es esta, los que querían seguir a Jesús. Interesante eso, ¿no? Cómo Mateo mete en medio de toda esa convulsión, mete los requisitos, o más bien una interacción de Jesús con dos personas. Y Él va a determinar qué significa ser un discípulo del Señor Jesús. Si tú estás viendo toda esta maravilla, tú estás viendo todas estas profecías, estás viendo todos estos milagros, sanando endemoniados, sanando enfermos, y mete esta cláusula. ¿Qué demanda Jesús para que le sigas? ¿Qué se requiere para que le sigas? ¿Qué demanda el seguir a Jesús? Y pasemos entonces a esta primera verdad. Esta primera verdad que va a desafiar nuestras ideas de lo que significa seguir a Jesús. Bueno, número 1, seguir a Jesús demanda sacrificio. Dice el capítulo 8, versículo 19. Y viene una escriba, versículo 19, y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En el relato paralelo de Marcos, de la misma historia, nos dice que Jesús se disponía a partir. Él iba a subirse a un monte, a una barca. Él había descendido del sermón del monte, iba a adentrarse a la barca con sus discípulos hacia el milagro de la tempestad. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 4, versículo 38. Y en ese contexto, cuando Él está descendiendo del monte, cuando Él acaba de predicar ese sermón, ya oscureciéndose, bajando el sol, es que se cruza con este primer hombre, aquel que le llama maestro. Es decir, un doctor de la ley, un conocedor de la ley. Mire cómo lo define Lucas capítulo 5, cómo define a estas personas, a estos maestros de la ley. Es interesante el perfil de estas personas. Lucas capítulo 5. Aconteció un día, dice Lucas capítulo 5, versículo 17, que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y, dice, doctores de la ley. Doctores de la ley. Estos son los escribas, estos son las personas inteligentes que estudiaban la palabra de Dios de manera profunda. Pero es bien interesante que no solamente llama su atención de su posición preponderante dentro de la religión judía, como un escriba, sino también la manera en cómo se dirige a Jesús. Note, es interesante cómo Él se refiere al Señor Jesucristo. Y se refiere de una manera respetuosa.
Le habla de una manera respetuosa. Su declaración deja ver eso. Te seguiré a donde quiera que vayas. Es una manera respetuosa. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él está siendo muy amable, muy respetuoso, respetando a este maestro al cual se dirige. Y le da un cheque en blanco y le dice, yo te voy a seguir a donde tú quieras que yo vaya. Interesante, ¿no? Lo que el escriba está pidiendo es ser parte del grupo íntimo de Jesús. Donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te muevas, yo quiero seguirte. Pero la manera en que él hace esta petición, la forma en que él elabora la solicitud, nos hace pensar, y muchos teólogos comparten que lo que está haciendo el escriba es enviando una solicitud para la escuela de Jesús, como si fuese una universidad en donde él se estuviese inscribiendo. Es decir, él tenía todas las credenciales para hacerlo. Él era un escriba, un doctor de la ley. Regularmente los escribas tenían a sus pupilos, a sus estudiantes, se rodeaban de ellos y ellos, los escribas, los maestros, siempre escogían o regularmente escogían o buscaban escoger a los mejores estudiantes. Ellos querían tener a aquellos que fuesen preparados porque su nombre, su reputación estaba en sus discípulos, en aquellos que le seguían. Y este hombre llega con Jesús con esa idea, maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Él tenía todas las credenciales para formar parte del séquito más cercano de Jesús. ¿Quién iba a competir contra el currículum del escriba? Pedro, siendo un pescador. Mateo, que era un contador, quizá el más cercano. Pero de ahí en fuera todos del vulgo. ¿Se acuerda cuando ellos estaban frente cuando fueron atrapados ante el Sanedrín y les dice que no prediquen más en nombre del Señor Jesús en Hechos? Y ellos les dicen que reconocían que habían estado con Jesús, dice, porque eran del vulgo. Ese era el estudio de ellos, esa era la capacidad de ellos. Este hombre, el escriba, opacaba a todos. Estaba sobrecualificado para la tarea. En comparación con el resto de los discípulos, él era un hombre sobrecualificado. La pregunta es, ¿quién podría rechazar a tal candidato? ¿Quién no iba a querer un candidato como este escriba? Cambiar a Pedro por el mocho orejas, por el escriba, sábelo todo, ¿no? Hacer una transacción. Bueno, ¿quién no tomaría la oportunidad de enfilar a alguien aparentemente comprometido con la causa? A alguien que le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar ahí. ¿Sabe quién puede rechazar a alguien así? Solo aquella persona que conozca el corazón de quien hace la solicitud. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Versículo 3. Entonces, algunos de quienes, de los escribas, decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús que los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Note, Jesús, viendo los corazones de estos. Jesús vio algo en el corazón de este escriba. Aunque el relato no nos dice, la respuesta que Jesús da nos deja entrever que Jesús vio algo en el corazón de este hombre que era necesario arreglar. Y no responde de una manera desesperada diciendo, sí, vente, escríbete aquí conmigo. No, no es ávido para responder, porque el maestro identifica que en el corazón de este escriba había una idea incorrecta de qué significaba seguir a Jesús. Para este escriba, seguir a Jesús significaba tener reputación. Para este escriba, seguir a Jesús era conveniente para sus propios términos. Wow, acaba de hacer un sermón del monte a miles de personas. Wow, está sanando personas. Y todo el pueblo se aboca a ver a Jesús.
Se estaba sobando las manos como un sucesor de Jesús. Y en vez de responder ávidamente a la respuesta de este escriba, Jesús ofrece la primera verdad que desafió al escriba de lo que significa seguir a Jesús. Vea lo que dice el versículo, capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, esta es la respuesta del maestro: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una respuesta sorpresiva, ¿no es cierto? Para alguien que ha preguntado o que has dicho, voy a seguirte a donde quiera que vayas, esta es una respuesta sorpresiva. La pregunta del escriba demandaba un sí o un no. Sí, sígueme o no, ¿verdad? Una u otra. Pero sorprende lo que Jesús está diciendo. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero siendo que hablaba con Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, esta respuesta tiene todo el sentido, porque ataca el corazón del escriba, golpea en el corazón del escriba, le abre el corazón. Jesús está diciendo al escriba, mira las aves de los cielos, que pueden ser torpes quizás, ser atrapadas. Dice, ellas tienen su lugar, tienen su nido. Las zorras, que probablemente ahí en el monte, dice, tienen un nido, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De hecho, el contexto nos dice que cuando Jesús sube a la barca, en Marcos capítulo 4, versículo 38, ¿dónde es que él durmió? ¿Se acuerda? Dice que él estaba reposado en un cabezal. ¿Se acuerda esa la expresión? O sea, lo que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre es, el concepto que tú tienes de mí es equivocado. Lo que tú estás pensando que te va a dar a ti el seguirme a mí es equivocado, es erróneo. No estás pensando correctamente en lo que demanda seguir a Jesús. Si tú estás pensando que después de seguirme a mí vas a abrir tu escuela y otros te van a seguir por la fama que te has hecho al seguirme a mí. Sí, pero yo no estoy trabajando en eso. Yo no estoy por la fama, yo no estoy por los números, yo no estoy por ser alguien famoso, yo no estoy por instalar una escuela. Y si estás pensando equivocadamente, tienes una concepción equivocada de lo que significa seguir a Jesús. Y sabe, muchas veces nosotros caemos en el mismo bache. Sí, es cierto, les decía al principio, somos creyentes, hemos creído en el Señor Jesucristo, le hemos seguido a Él, somos sus discípulos y nadie nos mueve de ahí. Pero a veces caemos en un letargo. Nuestra visión se hace borrosa al pasar de los años. Y creemos que seguir a Jesús significa venir los domingos en la iglesia, tomar de la cena del Señor, saludar al hermano y irnos a la iglesia. Pensamos que seguir a Jesús significa simplemente tener una comunión con Dios y eso es suficiente. Si tengo tiempo para ir el domingo, voy el domingo. Si tengo tiempo para ir el miércoles, pues voy el miércoles. Y entonces empezamos a pensar que la iglesia es un medio para servirme a mí. Empezamos a pensar como este escriba, voy a sacar un beneficio. Bueno, ir a la iglesia es para pedir oración, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene poder, así que voy a pedir mi petición y eso es para mi iglesia. O sea, nos viciamos en el caminar con el Señor. Le decimos a Él que creemos en Él, que les vamos a seguir a donde quiera que vaya, pero nuestra visión de lo que significa seguir a Jesús se ha empañado y hemos perdido la vista. Hemos dejado de lado lo que es en realidad ser un discípulo de Jesús. Lo que significa en verdad que las aves de los cielos tienen nido, que las zorras tienen guaridas y que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y mira lo que dice el pasaje más adelante. Más, en el versículo 20, la segunda parte, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo se identifica Jesús ante el escriba?
el Hijo del Hombre. Interesante eso. Interesante la identificación. ¿Sabe por qué se identifica de esa manera? Porque este nombre de hijo o este título de Hijo de Hombre conlleva una carga divina. Con este Hijo de Hombre, Jesús se está identificando como Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 13. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba, dice, yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? Hijo de hombre. No pierda de vista eso. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le fue dado a este hijo de hombre? Le fue dado dominio, gloria, reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será, que no será destruido. Jesús se está identificando como el Hijo de Hombre, este que ha recibido dominio, gloria y reino para que todos le sirvan a Él. ¿Y a quién se lo dice? Aunque doctor de la ley. Un doctor de la ley que conocía este pasaje, que sabía de este pasaje, que cuando Jesús le dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, su mente se vino a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Jesús le está tratando el corazón a este hombre, le dice, mira, tú estás buscando algo de mí, tú estás buscando reputación, tú estás tratando de servirte a ti, pero yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que tú debes de servir. Yo soy aquel al que se le dio dominio, aquel que se le dio gloria, para que todos me sirvan a mí. Pero yo, dice, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo vine a servir. Tú estás buscando algo de mí. Tú estás buscando algo, buscar una ganancia al seguirme a mí. Jesús está echando por tierra el modelo terrenal del maestro con sus alumnos. Jesús está escudriñando el corazón del escriba. Se ha metido de lleno al corazón y está sacando a la luz lo que hay dentro. Hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, nada se esconde de la presencia de Dios. Usted ha escuchado hablar del atributo de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios está en todo lugar. ¿Y qué significa que Dios está en todo lugar para nosotros, para mí? ¿Qué significa que Dios está en todo lugar? Que todo lo ve. En todo lugar, en todo momento, en donde quiera que yo esté, estoy delante de la presencia de Dios. Estoy frente a Dios. Eso significa que Dios es omnipresente. Esa es una implicación para nosotros de la omnipresencia de Dios. Yo puedo decir, yo puedo hablar, yo puedo decir y cantar, sí, yo te sigo a ti, yo quiero servirte a ti, cantarle al Señor y decir y venir a la iglesia. Pero Jesús está pesando tu corazón, Jesús está viendo tu corazón. ¿Entiendes lo que significa seguir a Jesús? ¿Estás viviendo de una manera que sigues a Jesús? O sea, ¿estás siguiendo a Jesús en tu trabajo? ¿Estás siguiendo a Jesús en tu ministerio, en la iglesia? ¿Estás siguiendo a Jesús en tu escuela? ¿Estás siguiendo a Jesús con tus hijos, con tu familia? ¿En verdad estás siguiéndolo a Él? Aquel que escudriña todo el corazón, que te abre de par en par.
en tus pensamientos, ¿estás siguiendo a Jesús? En tu comportamiento en la iglesia, ¿estás siguiendo a Jesús? Es una pregunta que debemos hacer. Eso demanda seguir a Jesús. Pensar constantemente, estoy delante de la presencia de Dios. Como les decía hace unos miércoles atrás, estoy en el lugar santo, el lugar santísimo, caminando con campanitas, como el sumo sacerdote. ¿O estás tomando como un juego la iglesia? Como un salvavidas solamente alrededor de ti, en donde dices, yo ya voy al cielo, así que lo que sea, ¿verdad? Lo que pase. ¿Qué significa entonces seguir a Jesús para ti? Mis labios no pueden esconder lo que hay delante de nuestro Dios. Por más fuerte que yo grite, por más fuerte que yo cante, Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo mi corazón. Y Él pesó el corazón del escriba. Sí, probablemente este hombre tenía comodidades, probablemente este hombre tenía ciertas facilidades en su vida, pero Jesús lo pone en su lugar. Le dice, yo, el que merece todo, está sirviendo por amor, sin buscar a nada, sin buscar algo terrenal. Yo estoy buscando algo perecedero. ¿Podrás decir tú lo mismo que dijo tu maestro? ¿Que estás sirviendo abnegadamente, no buscando nada? ¿O estás cómodo con las manos cruzadas, escondiéndote para que no te vean y no te pidan servir en alguna área? ¿O no hay nada importante? Duele mucho ver hermanos en la iglesia que años y años y años y no se hacen miembros de la iglesia porque no quieren servir, no quieren comprometerse. Años y años en la iglesia siendo miembros y sacan las manos y estoy muy ocupado, ¿verdad? Si me conviene, sirvo, ¿verdad? Si va a servir a mi currículum vitae, entonces mi hoja de vida, entonces voy a servir, ¿verdad? Si ponen mi nombre, si me hacen una estatua o una placa, entonces ahí yo entro, ¿verdad? Con todas las fuerzas. Este escriba debía sentarse primero. Jesús no le dijo que no lo siguiera, pero este escriba debía sentarse, calcular los gastos y decir, esto demanda seguir a Jesús, estoy dispuesto a hacerlo, lo voy a hacer. El escriba debía evaluar el sacrificio que Jesús ponía frente a él. Pero el relato no nos dice la respuesta del escriba, muy probablemente no lo siguió, no lo vemos en los relatos posteriores, en los evangelios. Quizás su cómoda posición, sus ideas preconcebidas no le permitieron seguir a Jesús. No estaba dispuesto a sacrificar lo que tenía. En muchas ocasiones, cuando veo películas acerca de guerra, me gusta mucho ver ese tipo de películas de combates. Jamás iría a una guerra, si me preguntan, pero me asombra ver la valentía de esas personas. Y vemos que cuando regresaban de las luchas, de las peleas, de las batallas, toda la gente aplaudía y vitoreando la victoria de las personas. Y estoy seguro que usted ha visto estos desfiles que hacen los países en donde muestran todo su armamento, ¿no es cierto? Salen con helicópteros, gente tirándose de paracaídas. Bueno, usted ha visto ese desfile. Y estoy seguro que muchas personas se inscriben al ejército debido a esto, a esa pompa, a esa gloria, al recibir a los soldados. Pero cuando entran al colegio militar y que alguien quiere de inmediato conducir un tanque de guerra o un helicóptero como el que vio en el desfile, se da cuenta que no es la situación. Quizá este escriba estaba viendo los milagros, la gente queriendo buscar a Jesús, estaba queriendo alcanzar a escuchar el mensaje que Jesús tenía que decir en el monte. Y este hombre estaba viendo probablemente todo eso, pero Jesús lo trae y le dice, esto significa, esto demanda seguir a Jesús. Hemos dado un paso de seguir a Jesús, nosotros ya estamos ahí, ya no nos podemos echar para atrás.
lo que corresponde es ir a la gracia y la misericordia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Me he desviado, me he perdido. Sí, estoy mal, estoy equivocado en mi concepción de lo que significa seguirte. Y el Señor nos perdona. El Señor es misericordioso. Aquel Hijo de hombre, el que tiene todo el dominio, toda la gloria, todo el poder, se digna en perdonarnos. Es abundante en misericordia para perdonarnos. Y hemos visto entonces esta primera verdad que nos confronta, que demanda un sacrificio, y ahora vamos a ver la segunda verdad, que es que seguir a Jesús demanda lealtad. Seguir a Jesús demanda lealtad. Y aquí vamos a ver la segunda persona que se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 8, versículo 21, y note, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Interesante. Llama la atención, lo primero de este pasaje es que Jesús está conversando ¿con quién? Con uno de sus discípulos. Dice, otro de sus discípulos. Interesante cómo Mateo rescata esa información, cómo nos da esta información tan valiosa, tan importante. Ahora, este título de discípulo no debe confundirse con el título de los 12 discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? Por discípulo debemos entender como uno de los tantos que le seguían a Jesús. No de los 12, sino otro de la multitud que estaba siguiendo a nuestro Señor. Recordemos que la selección de los 12 discípulos fue por medio de una orden, ¿se acuerda? Sígueme, ¿verdad? Y dejaban sus redes, dejaban el banquillo de los impuestos y le seguían a Jesús. Bueno, este no es el caso con este discípulo. A él no le habían dicho, sígueme, pero estaba siguiendo a Jesús en cierta manera. Y aunque este discípulo reconoce a Jesús como Señor, fíjese, no le dice maestro, le dice Señor, curios, su prioridad se encontraba en otro lugar. Él estaba pensando en otra cosa. El autor, el comentarista llamado Evis Carballosa, en su comentario dice que si el escriba del caso anterior necesitaba amonestación por su impetuosidad, el discípulo de estos versículos necesitaba ser estimulado para comprometerse plenamente con aquel que consideraba Señor. Y tiene todo de razón. Dice, Señor, dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, dice. El discípulo sabe lo que tiene que hacer. El discípulo conoce quién es Jesús. Tiene idea de quién es Jesús. Jesús es importante para él, ¿sabe? Pero Jesús no es lo primordial para él. No tiene el primer lugar en la vida de este hombre. No se trata de si creía que Jesús era o no era el Mesías. No se trata de si creía que Jesús podía salvarle. No se trata de si Jesús era o no era la puerta estrecha, si era verdad lo que predicaba. No. Se trataba de determinar dónde estaba el corazón de este discípulo. Cuál era el lugar de Jesús en el corazón. En la lista que él tenía de cosas importantes, ¿dónde estaba puesto Jesús? Su boca dice que Jesús es su Señor y le trata con respeto, pero no le sigue. No es comprometido con él. Había aprendido los lenguajes, había aprendido el título, había aprendido la manera en que tenía que comportarse, pero para él no era menester cambiar su lealtad por seguir a Jesús. La pregunta entonces, ¿a qué le era leal este discípulo? ¿Qué era lo que estaba en primer lugar? Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 21, estudiarlo detenidamente. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No parece pecaminosa su petición, ¿verdad? Enterrar a su padre. Él está pidiendo que se le permita un tiempo y vaya y haga este acto. No obstante, esta expresión no es literal, no es que Jesús debía entender que el papá había muerto inmediatamente y que tenía que ir a enterrarlo. No, creo que Jesús entiende que
que eso es un respeto a su padre. Él no podría pedirle que faltara el respeto a su padre de esa manera, sino que era una expresión que significaba que el papá de este discípulo aún vivía, aún estaba con vida y ¿sabe qué? Necesitaba seguir trabajando ¿para qué? Para recibir la herencia, para que cuando su padre muriera, entonces él tuviese los recursos económicos que le correspondía como un hijo que fue fiel a su padre. Un hijo se ganaba la herencia cuando cumplía con sus deberes en el hogar. ¿Se acuerda la recriminación del hijo hacia el hijo pródigo del hijo mayor? Dice, se ha malgastado todo, dice, y tú lo recibes. Entonces, ¿a qué era leal este discípulo? Pues él era leal a su herencia. Él estaba buscando la herencia. Jesús, mira, espérame, deja que reciba mi herencia y entonces voy a seguirte a ti. Voy a seguirte a ti. Imagínense, veamos el panorama completo de lo que está sucediendo. Jesús acaba de dar el sermón del monte. Jesús acaba de hablar en el capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y bien este discípulo le dice, Jesús, déjame seguirte ya que reciba mi herencia. ¿Se da cuenta? Este hombre tenía sus intereses antes que seguir a Jesús. Primero yo y después te sigo, Jesús. Sí, escuché lo que dijiste acerca de las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, pero necesito tener dinero para seguirte a ti. Hay prioridades en mi vida, Jesús. Él prefiere la herencia a seguir a Jesús inmediatamente. ¿Sabe? No somos tan distintos nosotros. No somos tan distintos. Pensamos que somos distintos. Pensamos que somos diferentes a muchos de los personajes de la Biblia, pero no somos tan diferentes que este discípulo. Porque cuando un interés propio compite con nuestro Dios, muchas veces el interés propio se pone encima. ¿No es cierto? No muchas veces fallamos y decimos, híjole, mejor esto. Mejor, mira, si trabajo el domingo me van a pagar doble, mejor voy a trabajar. Y es que está cara la renta, y más aquí en Los Ángeles. Pero voy a mandar mi ofrenda online, ¿verdad? En Aplos, ahí en la página web. ¿No es cierto que a veces competimos con eso? Nuestro corazón compite. Cuando nos ofenden, cuando alguien nos ofende en la iglesia, y que tú dices, mi interés propio, responderle como se debe y aplastar al hermano, o ponerle otra mejilla, como dice nuestro Señor Jesús. Y ahí está la lucha, ¿no es cierto? ¿A quién pongo primero? ¿Quién va en primer lugar? Hermano, necesitamos que sirvas en este ministerio, en la iglesia. ¿Qué te parece si yo te he visto aquí ya por 30 años en la iglesia y no tienes un ministerio? ¿No te gustaría servir en la iglesia? Y están tus intereses ahí. Es que me gusta irme temprano a la casa porque juega las Chivas Rayadas del Guadalajara y tengo que ver el partido, ¿verdad? ¿No es cierto que a veces estamos así? El Señor nos manda que velemos los unos por los otros en la iglesia, ¿no es cierto? Que nos exhortemos, Romanos capítulo 14, versículo 15, que velemos los unos por los otros. Y esa es una orden de parte del Señor y está nuestra lucha, ¿verdad? Híjole, qué incomodidad invertir tiempo en mi hermano. Y nuestra prioridad encima de lo que nuestro Señor dice. ¿Se da cuenta que no somos tan distintos? Todos fallamos en eso, todos. Y me he hallado en esa posición. Todos.
En el mundial, ¿cuántos faltaron? Levanten la mano. Se crea. En la final del mundial, ¿cuántos faltaron a la iglesia? Ahí veo una mano, nada se crea. No es cierto que